Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión nos vamos a hablar del Bestiario de Yorgi, un suplemento para Truthbank Chronicles que en el momento de realización de esta reseña es el último libro que ha publicado la editorial No Solo Roll para esta línea de juego, es decir, es el libro más reciente. Estamos a la espera de que publiquen más material para Truthbank Chronicles. Como su propio nombre indica, es un bestiario y en su interior vamos a encontrar toda una sucesión de monstruos y criaturas con los que poblar nuestras partidas y aventuras. Antes de empezar con la reseña y de hablar un poquito más en detalle de este libro, he de hacer un par de advertencias como suele ser costumbre. La primera de ellas, a lo largo del presente vídeo vais a ver el PDF en castellano. Esto es gracias a la amabilidad de No Solo Roll, que nos ha proporcionado los PDFs en castellano para poder hacer estas reseñas de la mejor manera posible. No obstante, en el apartado de edición, cuando vayamos a ver el libro en físico, veréis que este está en inglés, ya que yo esta línea de juego la tengo en su idioma original, digamos que en inglés. Hago esta advertencia para que se sepa y sea conocido. Segunda advertencia, que más que advertencia es una promo. Si os interesa este manual, si os interesa este libro, y como cualquier otro libro de rol, yo os recomendaría que visitaseis la página web de badarrol.com, la tienda online, nuestra tienda patrocinadora, ya que con un excelente servicio de atención al cliente y unos precios competitivos, pues vais a poder adquirir estos libros y os van a llegar a casa además súper rápido. Habiendo dicho todo esto, si os parece, y si no también, vamos a empezar con nuestra reseña y como suele ser habitual, lo hacemos siempre por la edición en primer lugar. Bueno, pues vamos a pasar, como siempre, a empezar la reseña hablando de la edición física. Ya he dicho, esta es la edición en inglés. Tenemos aquí un libro que respeta el formato de los anteriores manuales, es decir, no es exactamente una 4, es algo más pequeño. Yo diría que es un formato letter, pero no entiendo mucho de formatos, así que tampoco me voy a tirar a la piscina así de cualquier manera. Pero bueno, como podemos ver, bastante más cuadrado de lo habitual. Hasta el momento este y la línea Lex Occultum son los únicos juegos que tengo que tienen este mismo formato. Tapadura, como podéis estar viendo. Es cierto que en la edición española esta contraportada cambia bastante, ya que No Solo Roll aquí sí que te suele poner lo que vamos a encontrar en el libro en cuestión, mientras que la edición original de Riot Minds no pone esa información, tiene una contraportada bastante sobria en ese sentido. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que el libro a todo color tiene un total de unas 167 páginas. Y además, como es habitual, como ya vimos en los anteriores libros, tenemos este marcador de tela de color rojo que nos va a servir para ir marcando nuestro progreso en la lectura. Pasando ya a hablar de lo que es el libro en su interior, ya he dicho, a todo color. Aquí tenemos un manual, un libro perfectamente ilustrado por varios autores, pero el grueso del trabajo lo hace Álvaro Tapia, que es un ilustrador que a mí personalmente me encanta y que combina tanto estas ilustraciones a toda página, a todo color también, con las típicas ilustraciones que ya vimos en el manual básico de Truthbank, en las que nos topábamos con esos tonos sepias, esos marrones, que parece que estén además como más abocetadas, más hechas a lápiz. La maquetación. Se rompe un poquito el esquema con respecto a lo que vimos en los anteriores manuales, en la guía del director de juego y la guía del jugador. Vamos a tener a doble columna normalmente y con letra en itálica todo lo que tiene que ver con la parte de la descripción de las criaturas, el texto, digamos, escrito por Yorgi, que esto es algo que hablaremos ahora más en detalle cuando repasemos el contenido, y lo que tiene que ver con las características, las reglas, va a estar según la ilustración nos deje colocar esta información. De manera que, bueno, a veces aparece una forma un poco caótica. Ya dijimos con los anteriores manuales que Truthbank Chronicles, en lo que a maqueta se refiere, no es el juego más mejor planteado, ¿no? Es un poquito caótico en algunos puntos, en este suplemento, en este bestiario quizá más de lo habitual, y la presentación que tiene también de las propias características, como podemos estar viendo aquí, no es la más ágil de consultar durante las partidas. No obstante, bueno, el juego cumple su función, se deja leer,
que es también lo importante. Y aunque podría mejorar en la faceta de maquetación, sí que es cierto que la presentación visual del título sigue siendo absolutamente maravillosa, ¿no? A mí personalmente me encanta hojear estas páginas una y otra vez por las excelentes ilustraciones principalmente de Álvaro Tapia, que creo son una pequeña gozada, como podéis estar viendo aquí en esta parte de la reseña. Y no hay mucho más que comentar de este Truthbank Chronicles, de este bestiario de Yorgi en lo que a edición se refiere, así que si os parece, vamos a pasar a hablar ya del contenido de los monstruos y cómo están presentados en este manual, en este suplemento. Entramos ya a repasar el contenido del libro y, como dije en la introducción, el título del suplemento es bastante explicativo. Estamos ante un bestiario y, por ende, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues gran cantidad de criaturas con su trasfondo y, por supuesto, sus estadísticas a nivel de reglas para su correcto uso en partidas. Sí que es cierto que el libro de inicio se puede hacer un poquito duro, ya que sin hacer introducciones de ninguna índole, directamente nos empieza a explicar reglas y mecánicas que tendremos que tener en cuenta para la utilización de muchos de estos monstruos en partida, cosas como los diferentes modificadores que hay que realizar dependiendo del tamaño de la criatura, cosas de este estilo. Pero bueno, son 3 o 4 páginas que, aunque se hacen durillas de leer tan de primeras, no tan de pronto, bueno, pues por lo menos son pocas. Solventado este inconveniente, ya entramos sí en lo que es el bestiario en sí mismo, que tiene la particularidad de que está escrito, sobre todo no, bueno, la parte de trasfondo, toda la parte de estadísticas está escrito en tercera persona, pero la parte de trasfondo está escrito en primera persona porque se supone que se intenta hacer pasar este bestiario como un archivo, un tomo de saber escrito por el propio Yorgi, ¿no? De ahí el título del bestiario Yorgi. Es el propio Yorgi el que, dentro de que él es un habitante del mundo de Truthbank, bueno, pues él en primera persona nos va explicando muchos de los encuentros o de las historias que ha oído y que ha tenido con estas criaturas que se nos presentan aquí. Esto hace, al fin y al cabo, esto hace que conocer a cada uno de los monstruos con los que vamos a toparnos en este libro, en este suplemento, pues sea muy ameno de leer. Quizá peca en alguna ocasión de ser un poquito repetitivo, ya que hay a veces que en la misma descripción de la criatura, pues se nos puede repetir un par de veces o tres muchas de sus características, ¿no? Ahí quizás se peca, ya digo, de un poco repetitivo. Es la parte, como digo, más entretenida, que luego este bestiario está organizado por las distintas especies a las que pertenecerían cada una de estos monstruos. Por supuesto, todos vienen con su ilustración de Álvaro Tapia, como ya hemos mencionado en el apartado de edición de esta reseña. Y aparte de esto, ¿qué nos vamos a topar? Bueno, pues las características, las estadísticas y las reglas especiales que tienen cada una de estas criaturas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta con este bestiario es que hay algunas criaturas que a mí me ha resultado bastante curiosa e interesante la idea, que no son criaturas cerradas, vamos a decirlo así. No significa que la entrada dedicada a ese monstruo en concreto, todas las estadísticas y todas las reglas especiales que se mencionan, se apliquen al monstruo en cuestión. En algunos casos se nos habla de un tipo de criatura más general, pero que a su vez se divide en subespecies y que esas subespecies son las que tienen las diferentes, decirlo así, capacidades especiales que se nos van mencionando en su ficha y en su descripción. E incluso puede que nos lleguemos a topar con algunas en las que el propio director de juego va a tener que darle sus estadísticas, ya que no aparecen aquí reflejadas porque digamos que son criaturas bastante especiales que ocurren, por ejemplo, los espectros tienen un nombre extraño, ¿no? Porque aquí todo tiene un nombre muy nórdico, eh, que es difícil de pronunciar en ocasiones, pero me parece que, por ejemplo, los espectros eran una de estas criaturas que no tenían per se estadísticas o características con mecánicas
lo típico, ¿no? Puntos de vida, cosas así, porque su funcionamiento era un tanto diferente y era el director del juego el que iba a tener que crear muchas de, vamos, las características de esas bestias en concreto. A ver, es interesante ya que no son todas las típicas criaturas de juego de rol mata-mata. Y es un libro que, como podéis estar viendo, pues es un bestiario ya. No puedo repetirlo más veces. Vamos a tener aquí toda una sucesión de esos monstruos, de esas criaturas. Algunas de las cuales, como por ejemplo estos criofagos que tenemos aquí, ni siquiera son per se monstruos. Son plantas, o en este caso hongos, poras. Sí, no, hongos, perdona, o setas. em, que pueden acabar matando a gente, ¿no? Pero están recogidos aquí porque son una amenaza que los jugadores aventureros se pueden encontrar en el mundo de Truthban. Ya digo, no hay mucho que comentar de este libro más allá de lo mencionado. Ameno de leer, sobre todo las partes de Yongi, de Yorgi, por más que en algunos puntos, como decía, pueda pecar de repetitivo a la hora de describir las características de muchos de estos seres, pero, pero ameno. Y además tiene la particularidad, por cierto, de que al estar escrito de esta forma, ¿no? Es un tomo, sí, un tomo de saber que hubiésemos encontrado dentro del propio mundo de Truthban, en vez de hacerlo todo en tercera persona, de un modo más explicativo y más frío, hablándonos de criaturas de un juego de rol, básicamente, pues sí que ganamos aquí trasfondo, que es algo que ya mencioné yo en la reseña de este juego de rol, la guía del director de juego y la guía del jugador, que era un poco parco en ese sentido. No íbamos a encontrarnos aquí, no nos encontrábamos con un juego de rol que dedicase muchas páginas a hablarnos de su trasfondo. Por fortuna en el bestiario vamos a ganar bastante más de ese trasfondo de Truthban, nos pueda inspirar, nos pueda servir para, para crear nuestras propias aventuras y nuestras propias partidas en este juego de rol. Ya digo, en las propias historias que nos va contando Yorgi de muchos de estos monstruos, pues se nos va a ir mencionando, ¿no? Ese lugares, criaturas que no aparecen aquí reflejadas, localizaciones, pueblos, incluso, bueno, un poco de información de muchas de esas localizaciones y esos lugares, ¿no? Así que ya digo que es muy positivo en ese punto. Un libro de 172 páginas que, como vemos, pues tiene un montón de monstruos y de criaturas. Por supuesto no podían faltar los dragones, que vean este PDF no solo rol ha puesto entre paréntesis qué tipo de dragones cada uno de estos. En la edición en inglés simplemente aparece el nombre raro en nórdico. Que tienen mucha gracia intentar pronunciar estos nombres en partida, ya lo veréis. Y nada más por mi parte. Esto es un poco todo lo que podemos decir de este bestiario de Yorgi para Truthban Chronicles. El propio nombre lo define perfectamente, el propio título lo define perfectamente qué nos vamos a encontrar aquí. Y realmente no hace nada muy diferente a lo que son la mayoría de bestiarios que nos podemos encontrar en otros juegos de rol. Por eso no hay mucho más que destacarle al respecto a este título. Llegados a este punto podemos ofrecer nuestra opinión personal, lo que es la valoración final, en este vídeo, la reseña del bestiario de Yorgi. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya, no? Estamos aquí ante un bestiario, como bestiario que es, pues va a tener toda una sucesión de criaturas y monstruos con sus estadísticas y sus textos acompañados digamos, trasfondo, para que los conozcamos en profundidad y podamos utilizarlos en partida. Es cierto que Truthban Chronicles no es un juego per se sajarraja, no es un juego donde por necesidad haya que estar soltando combates cada cierto tiempo, pero sí es un juego de rol en el que los monstruos y las criaturas que habitan el mundo de Truthban tienen un peso muy importante. Digamos que más que a lo mejor otros títulos de fantasía, en este juego los monstruos van a ser una de las
características únicas de ese primitivismo salvaje que intenta reflejar las historias de Truthban, las aventuras de Truthban, el mundo de Truthban. Es por eso que el bestiario creo era algo muy necesario. En la guía del director de juego encontrábamos algunos monstruos, pero no tantísimos y desde luego no demasiados. Algo para salir del paso y para de contar. Este bestiario de Yorgi es por ende un libro que yo la verdad es que lo consideraría dentro de los básicos. Si tendríamos, para mí el grueso del básico de Truthban Chronicles estaría organizado por, o estaría compuesto por la guía del director de juego, la guía del jugador y el bestiario de Yorgi. Este ha salido después, se vende más como un suplemento, pero yo lo creo que es, vamos, yo creo que es esencial para tener la experiencia más satisfactoria a la hora de dirigir aventuras de Truthban, jugar aventuras de Truthban, crear aventuras de Truthban Chronicles. No tengo mucho más que añadir a este respecto, ya digo, es un bestiario, su propio nombre ya lo define y le da toda una serie de características que cualquier rolero más o menos entenderá. Está excelentemente bien presentado, tanto a nivel de escritura como de ilustraciones. Ya sabemos que la maqueta de Truthban Chronicles, pues a la hora de presentar estadísticas, tablas y demás, no es la más cómoda, pero es la que es. Y sí que vamos a tener aquí también, teniendo en cuenta que en la guía del director de juego y en la guía del jugador, todo lo referente a trasfondo era un poquito más parco. En este bestiario por lo menos vamos a tener bastante trasfondo en lo que a las criaturas sobre todo se refiere, ¿no? Muchas de las cuales son criaturas que han aparecido en multitud de juegos de fantasía, pero aquí tienen ese toque Truthban más propio del folclore y la mitología de los países de Europa del Norte. La mitología del folclore originales, ¿de acuerdo? No la interpretación que se ha hecho después en la literatura de fantasía. Así que, por mi parte, es un suplemento muy positivo, muy recomendable. Y ya digo, yo personalmente lo considero parte del grupo de básicos, porque me resulta esencial tener este suplemento si vas a ser director de juego de Truthban y sobre todo si vas a crear tus propias partidas, tus propias aventuras o campañas de Truthban Chronicles. Habiendo dicho todo esto, no me queda nada más por comentar de esta reseña, de este libro, de este suplemento, de este bestiario de Yorgi. Aquí termina la reseña. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta. Si os ha gustado muchísimo y todavía queréis consumir más vídeos, más contenido rolero, recordad que podéis suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Roll, ya que cada semana publicamos charlas, entrevistas, partidas, reseñas y un montón de contenido rolero. De hecho, puede que seamos uno de los canales con más contenido semanal que hay ahora mismo en YouTube. Y ya, si todavía queréis apoyarnos un poquito más, pues os recuerdo que tenemos en la caja de descripción el enlace a nuestro Patreon, donde a cambio de una pequeña cantidad económica vais a recibir toda una serie de ventajas, como descuento de nuestra tienda patrocinadora, la posibilidad de participar en partidas exclusivas para patrones, poder elegir las reseñas que se publican o en qué orden se publican de nuestro canal, participar en nuestras secciones y muchas otras ventajas más. Y esa pequeña cantidad económica que aportáis para obtenerlas, bueno, pues a nosotros nos ayuda muchísimo a poder seguir y a poder continuar con el canal y a seguir produciendo todo este contenido e intentar que sea de la mejor calidad posible. Habiendo dicho todo esto, me retiro. Gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado útil este vídeo. Así que nada más, hasta la vista.